Honduras, a country of 8 million, is one of the poorest in Latin America. Poverty is concentrated in the rural areas where half the population lives. Since the year 2000, in response to Hurricane Mitch, the Canadian Red Cross has been working with the Honduran Red Cross in some of the poorest and most isolated regions of the country. In 2006, the Red Cross started a project called Redes, which means networks in Spanish, to support an integrated community health approach focusing on child health and nutrition, safe pregnancy, maternal health, and family planning. Another key component of this project was to encourage men to play an active role in family health care. The goal was to work in close collaboration with communities and healthcare services, municipal government, social organizations, and Red Cross branches in Copan and Santa Barbara, the northeastern part of the country. Elaine Hernandez, the Canadian Red Cross delegate, is completing her 4-year mission in Honduras and visits Jose Lidio, a Red Cross staff who recently had a baby. Red Cross support helped 12,000 children receive care through a Ministry of Health program called Integrated Attention to Children in the Community, also known as ANC. ¿Y qué aprendió de redes? Pues imagínate tantas cosas. El poder poner en práctica todo lo que nosotros promovimos a través del proyecto. ¿Y usted la acompañó en el hospital? Sí, claro. Muy pendiente ahí con la doctora. We have established a system based on volunteers dedicating their time to be trained in family health. And I think that it's so important that these volunteers feel recognized. They have been adding over $1 million worth of their time to our work in the field. These volunteers sacrifice for the benefit of their communities. Eso sí es el producto de 6 años de trabajo de redes. Muy sana, muy preciosa. Convincing men to be more involved in their family's health care wasn't an easy task. It required the commitment and initiative of people like Dr. Rivera, the only physician in the entire municipality of Petoa, a population of over 10,000 people. Bienvenido. Pasen adelante. Mirna, ¿cómo ha estado? Bien. ¿Cómo se ha sentido los últimos días? Bien. Pero dice que ya no puede andar en bulla, dice, porque dice que no se siente más pesado, no sé cómo. Lo que pasa es que entre más vamos al embarazo, entre más va avanzando el embarazo, el peso del niño va aumentando, ¿verdad? Entonces más incómoda te vas a ir sintiendo. Eso es normal también, mi amor. Cuando no sientas de que el niño no se te mueva, eso sí, hay que movilizar. Antes de empezar con el plan de atención a la mujer con Cruz Roja, vino un hombre y me dijo de que tenía una curiosidad de él, de por qué se le movía tanto el niño y también quería escuchar a su niño, ¿verdad? Porque ya lo había visto por un ultrasonido nada más que se le hizo a ella, pero él quería escuchar. Y entonces fue así como se le puso el estetoscopio, lo escuchó y él se fue bien entusiasmado. Tirson, vas a escuchar otra vez el corazón de tu bebé. ¿Lo viste? Y ese le comentó a otro esposo de otra embarazada que había ahí en la aldea. Ese vino la siguiente vez. Ya vino, no solo venía él, sino que ya venía con otro esposo. Y así fue, se fue multiplicando esa curiosidad, digamos, para ellos. Y fue así como, afortunadamente, pudimos involucrar bastante al hombre. Cuando hay algún problema, Tirson, es de acuerdo a las semanas de embarazo que tenga ella, ¿verdad? Si tiene 34 semanas, ¿verdad? Y miramos de que es muy pequeña la pancita, entonces puede tener problemas de crecimiento. ¿Me lo querés tocar? Ponete para acá, ponete para acá. Con estos 2 dedos, tócalo ahí. Hacele duro, no tengas miedo. ¿Le tocas bien? Sí. Bien, bien. Yo creo que es el peludo. Y ellos me platican a mí de que sienten más responsabilidades directas sobre su hijo, más responsabilidad directa sobre su esposa, en el momento de la educación, en el momento de la alimentación, en el momento de
de enfrentar todos los problemas que se pueden acarrear durante el desarrollo y el crecimiento de su bebé, ¿verdad? Entonces eso nos alegra bastante porque hay un involucramiento más y hay una armonía familiar. Por lo general el corazón de los niños es más acelerado que el corazón de uno. Le vas a escuchar bien rápido, tucu, 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 tucu. ¿Oíste? Escucharlo y vas a ver. Me sentí emocionado porque pude escuchar a mi bebé. Pero mi papá siempre ha sido responsable, pues. Entonces yo creo que de ahí se aprende, ¿verdad? Del ejemplo que le da el padre a uno. Me siento bien porque siento más apoyo de él hacia mí y el bebé. Meanwhile, a team of Red Cross staff and volunteers attend a monthly health and nutrition session as part of the Ministry of Health's ANC program. Children under 2 years of age are weighed and evaluated by volunteers to detect early signs of malnutrition or illness, and mothers are educated about child health and nutrition. As a result, there was, for instance, a 13% increase in the percentage of mothers who exclusively breastfed their children during the first 6 months. Aquí podemos ver nosotros el crecimiento adecuado, el crecimiento inadecuado. Cuando es un puntito rojo es cuando su niño, mire, su niña está creciendo inadecuadamente porque es un punto rojo. Usted me dice que su niña ha estado enferma. ¿Ha comido? ¿Tenido apetito la niña? No, no ha tenido apetito. Entonces podemos ver que hay un problema cuando la niña está enferma, porque la enfermedad le quita el apetito, pero sí ha estado mamando. Sí, ¿verdad? Entonces eso es lo que usted tiene de ver cómo, mire, aquí tenemos las meriendas que usted le puede dar. En un principio en mi comunidad no existía una filial de Cruz Roja hondureña. Hace 7 años y un grupo de personas decidieron formar un comité. Me integré al comité para apoyarlos y solicitar a la sede central que autorizaran a abrir una filial de Cruz Roja hondureña, con la idea en un principio de que solamente íbamos a conseguir una ambulancia para prestar servicio a la gente que necesita ser trasladada desde mi comunidad hasta el hospital más cercano. Luego de eso nos fuimos dando cuenta de que la Cruz Roja abría un mundo de oportunidades para aprendizaje y para servicio en la comunidad. Bueno, pues nos queda agradecerles porque hoy nos permitieron que les acompañáramos en la reunión de ANC que tuvieron y felicitar a las voluntarias, a los voluntarios, a los miembros del Comité de Salud, decirles que ustedes sí están salvando vidas, que no se nota porque cuando salvamos vidas no se nota nada más cuando alguien se muere, pero ustedes quizás no se dan cuenta de que le están salvando la vida a esos niños que están monitoreando que no entren en desnutrición, y los que entran en desnutrición y se dan cuenta ustedes, pues son las personas que ustedes ayudan a salvar. Uno aprende tanto en la Cruz Roja como lo puede aprender en la universidad y tal vez de una manera más especial porque uno aprende haciéndolo. Uno puede compartir con las personas que tiene cerca y compartir el conocimiento que uno adquiere y ver que en realidad ese conocimiento se lleva a la práctica. Quiero contarles, señores, cómo eran los partos antes. No se ocupaban tijeras ni tampoco usaban guantes. No ocupaban los doctores ni tampoco enfermeras. La única que buscaba solo era la partera. Para quemar el ombligo era con lima caliente, lo amarraban con un hilo y lo cortaban con los dientes. Red Cross staff and volunteers reach remote areas of the country which previously had little or no access to health services. Don Ramon is an ANC monitor and a traditional birth attendant in a rural village in Copan. He witnessed his sister die giving birth, and when his own wife gave birth to their children, the option of going to a birthing clinic was non-existent, so he learned how to assist a home birth.
No, pues sí, yo me siento feliz porque cuando yo escribo una canción es la realidad en que se está viviendo o el momento en que se está pasando, que está viviendo uno, yo escribo la canción. Entonces yo me siento feliz al poder estar compartiendo la alegría que otros tal vez tienen. Y por medio de aquella canción se va extendiendo más la alegría. Empezó 6.1 y la vez pasada empezó 6.0. Pesó un punto nada más. Pero no llegó al peso No esperado. llegó al peso esperado. Entonces, no sé qué le habrá pasado a la niña, ¿verdad? Está enferma. Enferma, ¿verdad? Yo siempre inicié participando en las reuniones en el centro de salud. Y ya cuando vino la Cruz Roja, pues vinieron aquí a la comunidad y hicieron una reunión y de allí dijeron que había que buscar unos monitores, que había que pesar niños, que había que buscar parteros, que había que buscar todo. Entonces me eligieron a mí. Le vamos a quitar la camiseta para pesarla. Aquí se vive en una gran pobreza, pero ahí vamos pasando y la gente pues llega y los pide consejos, los cuenta sus necesidades, porque yo les digo, yo eso tengo, que yo me gusta compartir con la gente, aconsejarla. Entonces la gente tiene confianza de contarme para ver qué solución se le da a la enfermedad. Felicidades por los 4 puntos que aumentó. Posiblemente el niño no ha estado enfermito, ¿verdad? No. Ah, pues sí, logró aumentar 4 puntos más. Sí, hemos aprendido bastante de la Cruz Roja porque nosotros desde el principio no sabíamos por lo menos qué alimentos darles a los niños, pero nosotros ya por medio de ellos hemos agarrado qué verduritas se le pueden hacer a los niños para que crezcan sanos. Tenemos también la hierbamora y la juniapa, a donde pues estas hojitas se muele la masa de los 3 ingredientes. Entonces esto es para poder preparar lo que es la alimentación de los niños, ¿verdad? Porque si consumen esto, yo sé que van a ser bien nutridos los niños. Estas tortillas las tienen a manos en sus comunidades, pero no necesitan ir a otro pueblo a comprar cosas. Tienen muchos beneficios, aparte de lo nutritivo, les ayuda también en la parte económica de que no se les vaya a enfermar más seguido el niño y lo tengan mucho más sano aquí, ¿verdad? The Redes project promoted awareness and capacity of Honduran institutions and communities to promote gender equality, with an emphasis on men's responsibility during pregnancy, childbirth, and childcare. Bien, buenas tardes, muchachos. Nosotros ahora la Cruz Roja ya no está enfocado solamente en ambulancias, ni solo en trasladar pacientes, sino que estamos tratando de involucrarnos en todos los temas de salud, en temas de género. Por ejemplo, en la Cruz Roja... Al inicio pensábamos que era algo difícil, pensábamos que a la gente no le iba a interesar el hecho de que nosotros fuéramos a hablar sobre género, de un tema sobre salud materna infantil, y la verdad es que cuando lo hicimos fue algo muy interesante, ver que a la gente sí le interesaba saber de nuestro proyecto y saber lo que nosotros lo que le queríamos llevar, lo que les queríamos comunicar, pues. ¿Qué más otras cosas que nos ha venido desde nuestros padres? Por ejemplo, ¿quién hace la comida en la casa? La hembra. La hembra. Sí. Es lo que la sociedad nos ha enseñado. Pero ustedes creen que nosotros podemos hacer comida. Sí. Claro que podemos, ¿verdad? ¿Cómo creen que también el hombre se puede incorporar cuando la mujer ya está embarazada o cuando ya va a parir o después? Bueno, hay muchas formas. Bueno, yo he tenido, tal vez yo mi esposa le he ayudado en el momento de que ella está, por ejemplo, de 5 meses, ya que el embarazo ya va grandecito. Yo le ayudo a lavar los trastes, a trapear, ella a arreglar las camitas y a modo de que ella descanse un poquito más. Agua. ¿Y ustedes creen, por ejemplo, que el hecho de cuidar a los niños es trabajo solo de ellas? No, de uno. También podemos cuidar a los niños, también podemos ver si hicieron su tarea, todas esas cosas. Muchachos, entonces, con esto hemos terminado, ya pueden seguir jugando. Sí. Ya pueden... Safe motherhood is a key challenge in Honduras as women continue to die from lack of knowledge and delays in reaching needed medical care.
Ana Francisca, a nurse at the Ministry of Health unit, noticed some traditional birth attendants no longer needed to accompany women to the clinics to give birth, as husbands are coming instead. Desde el momento en que empecé a trabajar con género ha sido muy beneficioso porque estos padres han estado transmitiendo, ¿verdad?, cómo se ha transformado después de salir del expulsivo, después de cortar el cordón de su hijo. Se ha visto una transformación donde el hombre apoya más a su esposa, ¿verdad?, le ayuda en lo que es en el puerperio. Nosotros como empleados de la Secretaría no le habíamos dado la oportunidad, ¿verdad?, al hombre, ¿verdad?, en lo que es la salud. Ya se recupera, entonces ya me avisa que... Lo bueno es que ellos dicen que no se han desmayado en ese momento, ¿verdad?, tan difícil para el hombre, ¿verdad?, porque no crea que ver o escuchar los lamentos de sus esposas, ver la sangre. Hay cosas que son bien difíciles para el hombre, pero ellos han salido contentos y ellos dicen que están transmitiendo ese mensaje en las comunidades y los esposos le preguntan a estos hombres que se ha sentido. Pues ellos dicen que ellos sienten como más amor para esa madre y para su hijo, ¿verdad? Qué linda está esta preciosa. Ajá, ¿y cómo va? ¿Ya me vacunaron esta muñeca? Sí, ya, todas las vacunas tiene ya. Excelente. Sí. Pero mire qué linda está. ¿Y usted cómo se ha sentido después de que entró ahí a la clínica a cortar ese cordón umbilical? Qué valiente mi esposa. Ah, ¿verdad? Le da más apoyo, ¿verdad? Para mí ha sido único, pues, porque mire nacer mi hija. Mire lo que sufre la mujer cuando nace y tuve el placer de estar en el nacimiento de ella. Tener el apoyo de la pareja es bonito. Hubiese querido que también con mi niño, ¿verdad? Pero no se pudo. No se pudo con mi niño mayor, ya con ella sí. Con mis amigos, los que tienen la esposa embarazada, yo les digo que vengan a la clínica porque ahí van a tener el placer de estar ellos en el parto. Y muchos han dicho que van a venir ahí, porque es bonito ver nacer sus hijos uno. Este 28 de agosto van a constar y tiene su encuentro. Another important objective of the project is to strengthen the linkage between local health providers, non-governmental organizations, and government institutions and the Red Cross. We visit the construction of a new maternal health clinic built in collaboration with Manco Sarik, an association of several municipalities that coordinates and provides health services in the region of Copan. Señor presidente, ¿cómo le va? Bien, ¿Qué ¿y tal? usted? ¿Cómo han estado? Bien. Chemita. Hola. Chema. ¿Cómo está? Muy bien. Mire, ¿qué están haciendo? Estamos viendo la construcción de la clínica para partos. Iniciaron hace 3 semanas. Pues se acuerda, señor presidente, cuando estuvimos aquí hace 2 años hablando de esto. ¿Por qué había necesidad de esta construcción? Cuando nosotros vimos la parte norte de Copán es donde más se nos mueren los niños y las mujeres embarazadas, porque las comunidades de difícil acceso y la clínica más cerca les queda en el Jaral, que queda como a unas 3 horas de acá en carro, y cuando llueve los ríos y todo eso, entonces desde ahí se empezó a planificar la construcción acá. The sustainability of community-based work depends on leadership. During these last 6 years of the project, we have seen how leadership has grown at the village level, at the municipal government level, and at the Honduran Red Cross branch level. We had an example today of the construction of a maternity clinic where 17 health committees come together on a monthly meeting to monitor the development and the construction of this important health clinic. Bueno, nos dijeron que de 12 madres que habían parido el año pasado, solamente una había ido a tener lo que es la clínica del Jaral. Pero entonces ellos miraban la necesidad, que también algunas madres habían muerto por tener en la casa, y muchos niños en esta zona ha habido mucha mortalidad infantil y materna. Entonces, bueno, debido a eso, han decidido pues empezar a construir esto. This is so powerful for Honduras to see the value of
their own people, working for the benefit of Honduras, working for the benefit of the health of the families here. And they have something to contribute. Hola, buenos días. Mucho gusto. ¿Qué tal? Ilena Hernández de Cruz Roja, mucho gusto. ¿Cómo ve todo esa construcción? No, eso no se esperaba, pues. No que hasta hoy se vio eso, que sí, va bien ya. Ya finalmente, ¿verdad? Después de años de platicar de esa clínica. Esa clínica se platicaba qué tiempos. Sí. Y hasta hoy resultó que... ¿Y por qué hay necesidad de esa clínica? Porque hay bastante gente que tiene necesidad y hay veces que la gente se muere porque no tiene dinero para ir al jaral. Entonces, ahora esperamos que sea mejor, pues. Sí. Y aquí también van a poder dormir en un albergue, ¿verdad? Para que pase. Bonito, sí, un día antes y unos días después, depende de la necesidad de la mujer y su bebé. Sí. Y dejarla allí para que ella recupere su vida, para que se vaya para su casa. Sí, otra vez. Sí, otra vez, sí, va a estar mejor. Y la gente ha estado bien trabajando, todos voluntarios. También apoyo a ellos con llevarles el fresquito todos los días a las 10 de la mañana. Excelente, sí. Porque es una grande ayuda que va a haber para Nueva Armenia. Bueno, mucho gusto y gracias. Pues, bueno, pues, Navidad. In Colinas, we find Neria Évora, a Honduran Red Cross volunteer who provides training in ANC and gender equality to university students at the branch. Ministry of Health staff, Red Cross volunteers, and community leaders received gender sensitization training, and more specifically on how to encourage and support the participation of men and to avoid reinforcing traditional beliefs that attribute health as only a woman's responsibility. El proyecto de Redes para la Salud Comunitaria ha sido un proyecto bien diferente porque nos ha dejado, le digo yo, un recurso invalorable como es voluntarios debidamente capacitados que ahora estamos asumiendo ese reto. Si nosotros logramos que esta estrategia sea conocida y concienciar a la gente de impulsar estos principios de equidad e igualdad entre hombres y mujeres, lograríamos cambios muy importantes. Hace unos 23 años yo conocí a Elizabeth, se llamaba una niña de la comunidad, niña. A los 12 años ella nos visitaba seguido y me decía, ¿cómo me gustaría a mí escribir en los libros que usted escribe? Y le digo, ¿y estás en la escuela? Segundo grado hice, me dice. Tengo 12 años, pero el otro año me caso. Y digo, ¿y cuántos años tenés? 12. Solo estoy esperando a que me venga la costumbre para casarme. Le digo, pero ¿cómo es posible? Es que mi papá ya dio la palabra. Y la palabra del hombre es sagrado y no se puede echar para atrás. Y cuando le vino la menstruación se casó ella, antes de los 13. ¿No? Y a los 6 meses salió embarazada. A los 6 meses de embarazo se murió de un desgarre. Y eso no se olvida. Imagínense ustedes las circunstancias que hubieron, decisiones de quién, de padres y de esposos. Y por eso estamos con esta lucha. As part of Redes' sustainability strategy, the Red Cross branch of San Jose de Colinas received a loan to refurbish the training facility, including catering services to conferences and students. Luego que ya teníamos el auditorio, pues pensábamos en una cocina. Vino el proyecto Redes y nos dotó pues de un equipaje de menaje de cocina y de utensilios de cocina. Nuestro objetivo es mantenerlo permanentemente abierto, pero por los momentos solo lo tenemos por eventos. Alguien viene y nos solicita el auditorio, nosotros le decimos, le damos el auditorio gratis y nos compra la comida. Con esto venimos nosotros a pagar gastos fijos que tenemos, el combustible de la ambulancia para ir a hacer otras actividades a las diferentes aldeas. El sueño es convertirlo en un centro de capacitación, proveerlo de todos los servicios básicos necesarios y poderle vender los servicios a instituciones descentralizadas, ONG, que quieran pues hacer uso de nuestros servicios. Tanto hablar de un tema, pues uno termina creyéndolo y después haciéndolo, ¿verdad? Pues en un inicio no era así, yo era la de la cocina. Siempre la cocina y el hogar. Pero
le fue gustando poco a poco la cocina. Y le voy a decir que cocina mejor que yo. Invertimos los papeles. Entonces vengo yo y doy las charlas, las capacitaciones, y como él cocina muy bien, tengo toda la confianza de dejarlo junto con las damas voluntarias y otras personas que contratamos en la cocina. Y funciona, ¿ves? Entonces los roles, la estrategia que da de igualdad de género es cierta. Que no los vaya a pasar lo que ya nos ha pasado. La Cruz Roja aconseja que no seamos descuidados, que ya no se muera un niño de fiebre o de neumonía, y que trague mucho humo del que sale de la hornilla. La música puede ayudar a curar porque allí algunas canciones están escritas como últimamente puede haber solución para aquella enfermedad. En caso de emergencia, Cruz Roja te llevará. Esta canción la empecé yo a escribir cuando los anunciaron que Cruz Roja se iba a ir de aquí del departamento. Entonces yo me puse a analizar, ¿verdad?, todo lo que Cruz Roja había hecho. Porque Cruz Roja es la que los ha orientado a todos nosotros, porque antes no era así. Pero no fue solo un sueño, fue una realidad. ¿Por qué? Porque ya no queremos más muertos. Por eso esta canción dice, ya no más mortalidad es el deseo de Cruz Roja. Por eso nos dan enseñanza a todos los que los tocan. Nos enseñaron muchas cosas que la gente no sabía y nos dimos cuenta que la gente por descuido se moría. Ya estamos organizados, creo que vamos a mejorar. Todos a visitar el centro o la clínica del Jaral. Cruz Roja se va, quedamos nosotros equipados, quedamos organizados, algo vamos a hacer. Eso es lo que dice la canción. Qué linda. ¿Qué otra canción? Everyone seems to have been honored and touched by these 5 years of work. We refer to this project as the University of Redes because all of our team, all 30 of us, have learned so much from the experience. Bueno, tengan todos y todas muy buenas noches a la mesa principal. As the Canadian Red Cross's role in the project comes to an end, Elaine is invited to assist at the graduation ceremony for a new group of Honduran Red Cross volunteers. Their knowledge, skills, and commitment increases a community's capacity to take charge of health issues and to respond to future health needs and disasters. Me invitaron como madrina porque sabían que yo iba a ser la más orgullosa de todos ustedes. Hoy es una noche para los socorristas, hoy es una noche para celebrar la graduación. Por mi honor prometo ser fiel a los principios fundamentales, estatutos y reglamentos de la Cruz Roja. En el ejercicio de mi labor voluntaria. I have books of photographs. I have many memories. I think I'm going to have to tell my grandchildren about the wonderful people here in Honduras, the examples of the nobility, the examples of the hard work, the examples of the sacrifices that the people here in Honduras have made. La presencia de la Cruz Roja aquí en estas comunidades fue como una inyección que llegó a la enfermedad porque aquí se estaban viviendo muchos problemas, muchas dificultades. Y ya con la Cruz Roja para mí fue un gran provecho. Yo le doy gracias a Dios por todo el trabajo que hizo, porque lo hizo y quedó sembrado. Hay una canción que dice que es como una semilla que está sembrada, pero que frutos ha de dar. Entonces estamos esperando los frutos que va a dar esas enseñanzas, esa semilla que vino a sembrar Cruz Roja. Y el fruto lo vamos a ver las comunidades. After 6 years of continuous work,
The Redes project not only supported the increased coverage and quality of the maternal and child health programs in Honduras, but also made lasting inroads in community health and resiliency. Rebelde líder